¿Te sientes loca porque a veces crees que tienes doble personalidad o te preguntan, ¿estás de malas y les ladras? ¿Te sientes gaslighteada cuando vas al doctor y te dice que todo está bien? Tus estudios salen perfecto. Ahorita vamos a explicar no solo por qué no estás loca con tus cambios hormonales, sino cómo la medicina te ha estado fallando o nos ha estado fallando a las mujeres durante muchos años. Yo soy Te voy a Pau. presentar. No, yo digo. Ella es Pau, amante de la compasión, esa que te obliga a hacerte preguntas para todo. Estudió psicología clínica y da terapia a humanos alrededor del mundo. Ella es Isa, es amante de la suplementación y del barefoot. Es la que no sugarcoatea los datos y los hechos y, por ejemplo, me obligó a dejar el vape. Estudió medicina y nutrición clínica, arregla las hormonas de muchas personas menstruantes en todo el mundo. Bueno, 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 qué emoción. Estamos aquí, por fin. primer episodio y queremos compartirles un poco de dónde salió la idea de hacer este proyecto, porque para nosotras es súper importante contarles que cada quien desde nuestra trinchera como profesionales de la salud, mujeres y profesionales que tratan a mujeres, cómo nos dimos cuenta platicando que tenemos las mismas frustraciones, que aparte recibimos las mismas preguntas y las mismas frustraciones de nuestras respectivas pacientes y por eso decidimos tener nuestro granito de arena para empezar a aclarar un poco de toda esta información que hay out there y que de repente solo te abruma y no sabes ni qué hacer. Exacto, como dice Isa, estábamos las 2 recibiendo mujeres con las mismas demandas, las mismas dudas y los mismos problemas, y vimos que las tratábamos desde diferentes puntos de vista, obviamente yo desde el psicológico y el emocional, y ella desde la parte más médica, nutricional, suplementación, etcétera, pero que nos apasionaban los mismos tipos de tratamientos y de approaches, pero que justo a nosotras nos hubiera encantado tener una guía o un podcast que abordara todo esto y, que nos diera la visión completa. Sí, y creo que también nos pasa mucho que de repente nos estamos mandando voice notes o estamos haciendo llamada y cada una le cuenta a la otra en dónde está. Y si yo le cuento a Pau algo desde el tema hormonal, me siento así porque estoy en esta fase de mi ciclo y tal, y ella siempre regresa con un comentario desde la parte emocional como, ok, tomando en cuenta que estás en esta fase del ciclo, ¿por qué no te haces esta pregunta? ¿Y por qué no haces este ejercicio? O te puedo mandar una meditación y viceversa, lo mismo, Pau me decía, o a veces me manda voice notes diciéndome, me siento así, 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 y para mí es, entiende que en este momento esta es la hormona que está pasando, esto está pasando en tu cuerpo. Entonces, así fue como nos dimos cuenta que dijimos, podemos complementarnos súper bien si empezamos a dar esta información desde los 2 puntos de vista, y tal vez podemos ayudar a más gente de la que pensamos que podemos ayudar. Y bueno, literalmente estamos emocionadísimas. O sea, esto es un proyecto para las 2 importante porque resuena con todo lo que creemos que hace falta, como dices, y por otro lado, porque nos apasionan estos temas. O sea, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, Isa me decía: "Oye, y tienes que", cuando estaba ayudándome con el tema de mi acné hormonal, que algún día les contaremos, pero me decía: "¿Y por qué no haces grounding? ¿Y por qué no meditas?". Y yo, "Ay, ¿te gusta todo eso?". Sí, y a Isa le encanta toda la parte también emocional de la meditación, y yo desde chiquita amaba ir a Nutriza, o sea, de vamos a ver qué suplementos hay, qué cosas naturales me puedo tomar. Entonces, hemos ido viendo que nos apasionan también las carreras de la otra. Entonces, vamos a aprender mucho la una de la otra aquí y eso nos emociona. Sí, estoy súper de acuerdo. Bueno, entonces, en este primer episodio queremos hablarles un poco de cosas que hemos normalizado que no sabemos que no deberíamos de haber normalizado o que no se nos ocurre cuestionarnos, pero que sabemos que algo no está bien y justo un poquito de por qué nadie te enseñó esto en la escuela y por qué estamos viniendo nosotras a enseñártelo a la edad que tengas hoy en día. Exactamente. No nos hemos estado sintiendo escuchadas. Por ejemplo, en mi tema con el acné hormonal, yo nunca había tenido acné y fui a millones de doctores, endocrinólogos, dermatólogos, etcétera, y el tema era siempre: "Toma anticonceptivos y te va a quitar". Y yo: "No, no se siente bien, no es lo que quiero en este momento, no quiero tomar anticonceptivos". Entonces, eres la loca que no quiere irse con el tratamiento. Literalmente, una doctora me dijo, pues, si no, acostúmbrate a tener granos. Y yo: "Qué estrés". Así es como encontré a Isa, Guau. que me quitó el acné.
con suplementación y alimentación. Pero pero justo, o sea, no solo sentimos que algo no está bien, sino que nos enfrentamos con una sociedad que nos dice: "Sí, confórmate y cállate". ¿Y Sí, por qué? literalmente. A mí me pasó lo mismo cuando todavía no estudiaba medicina, me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico, que seguramente les va a sonar a muchas conocido, después hablaremos del tema. Y sí, a mí desde el inicio bueno, primero, el primer comentario del médico fue: "No vas a poder tener hijos, te va a costar muchísimo trabajo embarazarte". Y, tienes que tomar anticonceptivos, y cuando te quieras embarazar, los dejas, lo cual hoy entiendo que es una tontería, pero en ese momento tienes miedo, confías en tu doctor. Si te dice que es la única solución, pues es la única solución y te aguantas. Entonces, estuve en anticonceptivos 10 años. Todavía durante la carrera de medicina me enseñaron que el tratamiento para SOP era anticonceptivos. Entonces, pues yo solo reafirmaba que lo que estaba haciendo estaba bien, pero no se sentía bien. Y ya hasta que me metí a todo el tema de nutrición, hormonas, y me di cuenta que lo que estaba haciendo era una tontería, Mm, entonces fue cuando me empecé a meter un poco más en este tema de arreglar las cosas de raíz y de no dejar que los doctores usen el miedo para obligarme a un tratamiento que no va. Lo mismo que te pasó a ti, ¿no? O sea, como ese miedo de, pues sí. eso, o te acostumbras a vivir con acné. Pues obviamente no vas a querer vivir con acné y si te meten ese miedo vas a aceptar su tratamiento. Solo que si tienes las herramientas para investigar más, vas a saber que no tiene que ser así. Claro, pero da coraje, ¿no? O sea, bueno, tú te metiste a estudiar medicina y, y de todas formas te faltaba, muchísima de esta información que después descubriste. O sea, a mí lo que siempre me ha dado mucho coraje es que tengamos que ser, nosotras las que investigan, las que se pelean, las que buscan, y sobre todo por lo que ya estabas contando, o sea, hay demasiada información y no siempre sabemos en qué sí podemos confiar, en qué no, y hay mucha contradicción también, y asusta mucho, ¿no? Sí, asusta mucho y justo lo que dices, como que dices, ¿por qué si tu chamba es estudiar y tú decírmelo a mí, yo poder confiar en ti? ¿Por qué yo tengo que Mm, salir a investigarlo? ¿No? Como que se supone que para eso estudiaste tú, para que yo pueda venir contigo y tenerte confianza y se acabó. No podemos todos sí, saber de todo. Es como si yo le pido a un arquitecto que construya una casa, pues no me voy a meter a investigar de arquitectura, voy a confiar en que él ya estudió y sabe cómo hacer las cosas. Siento que con claro. la medicina es más difícil cada vez. Sí, y el gaslight, ¿no? Como decir: "Pero es que esto que me dijiste no me está funcionando", o "Todo está bien", pues sí, pero algo está mal, y se quedan casi como que a ver, yo vivo en Alemania, y aquí de verdad es que muchas veces se me han quedado viendo como de, pues, no sé qué Sí. decirte. Ujú. Entonces, Sí, qué locura. bueno, el caso es eso, que nos hemos estado normalizando cosas que no son normales y, nos han estado diciendo: "Mejor cállate, los cólicos son normales, pero no te quejes de tener muchos cólicos, porque qué horror, qué exageradas". Bueno, Sí, exacto. Son normales, pero sigue con tu vida porque, pues, chin, o sea, sí sé que te duele, pero aguántate y sigue y ve a la escuela y trabaja y haz todo como si no tuvieras cólicos. exactamente, o nos han dicho que lo normal o lo sano sería que nuestro estado emocional no fluctuara. Y me lo dicen muchísimas de mis pacientes de, quiero aprender a controlar mis emociones. Me pasa muchas veces que hay un momento en el que estoy 3 4 días mucho más sensible y está horrible. Entiendo que queremos poder gestionar esos momentos, pero lo primero que tenemos que hacer es normalizar que hay todo un tema hormonal también contextual, lo que quieras, pero todo un tema hormonal que hace que nuestro estado de ánimo fluctúe. Y muchas veces la resistencia o el no entender por qué y para qué nos puede servir es lo que hace que digamos: "Uf, estoy mal, esto no es sano, debería de cambiar", y Justo, nos hacen sentir culpables, ¿no? Por algo que total, tendría que ser completamente natural. Pero también eso que dijiste, siento que es súper importante esa diferencia entre el quiero controlar mis emociones, porque ¿por qué las querrías controlar? A el quiero saber gestionarlas, o sea, y quiero saber total. enfocarlas y, o sea, aceptarlas y saber, okey, ¿por qué me está llegando esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué me puede enseñar? Contra quererlas controlar y apagar, que no, o sea, ¿por qué querrías eso? No. Y que nos sirven, de brújula, nos sirven de manual para entender también mejor qué es lo que necesitamos, de qué nos queremos alejar. Entonces, sí, el tema no es apagarlas, no es tenerlas menos, es conocernos mucho mejor, pero no, nos han hecho sentir culpables, locas, poco saludables, ¿no? Entonces, vamos por Sí. la vida intentando fingir que no somos seres cíclicas.
que no tenemos hormonas o que no tenemos cambios para parecer normales y funcionales, pues no, venimos a decirles que eso no. ¿Y por qué es importante que les hablemos de esto, Isa? Ay, mira, por tantas cosas. No, pero sí, porque a ver, al final es algo de nuestra naturaleza. O sea, eso va a ser la base de nuestro bienestar. No hay forma de que tú niegues que esta es tu puerta a conocerte, a tenerte más paciencia, más empatía, pero Mm, también saber cuándo sí te puedes presionar más. Em, Obviamente esto, como dices, ¿no? O sea, aparte de ser como nuestra brújula, yo creo que es como este famosísimo sexto sentido de las mujeres, porque realmente te va a dar datos de alarma que podrían resultar en prevenir enfermedades, una depresión, o sea, te va a ayudar a conectar mucho más con tus emociones y que veas realmente, como dices, qué es lo que te está enseñando. O sea, al final esto es lo que nos conecta, no hay más. O sea, no podemos sí. negarlo. Es una realidad y pasa todo el tiempo, constantemente, todos los días está pasando. Sí, y desde chiquitas, ¿no? Es como de: "Ay, ya te bajó, pobre de ti", y: "Ay, estás en tus días, te vas a poner de malas", o "Estás de malas, seguro estás en tus días", ¿no? Entonces, nos han hecho pensar que ser hormonales está mal, y no solo no es un problema, es la base de nuestra naturaleza, como decías, y si lo escuchamos y actuamos en sincronía, si entendemos cómo funciona y por qué funciona así, la vida es más fácil, tiene mucho más sentido, no es un problema. Estoy completamente de acuerdo, pero entonces, ¿por qué no lo aprendimos en la escuela? ¿Por qué la mayoría de los profesionales de la salud no lo toman en cuenta? Bueno, este tema me enoja mucho. ¿Qué fibras sensibles ahí? Sí. A ver, es todo un tema en el que no vamos a ahondar mucho, no vamos a dejar que me ponga yo súper feminista y súper vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de que la mujer ha sido invisible para la ciencia. O sea, hasta 1993 las mujeres éramos excluidas de los estudios médicos y no se han destinado muchos fondos a investigar la salud de la mujer. De hecho, también es un fact que han visto que las startups que están enfocadas en salud femenina reciben, creo que menos del 1% de las inversiones de todas las startups, sobre todo en Estados Unidos. No sé si a nivel mundial, pero por lo menos en Estados Unidos, lo cual es una locura cuando Claro. 1 somos el 50% de la población, creo que somos un poquito más del 50 de hecho, y 2 o sea, somos la razón por la que existe la población, ¿sabes? O sea, sin Sí. mujeres no Y habría, sobre no todo o sea, nuestra salud hormonal, ¿no? O sea, ahorita que empiezan a haber tantos problemas de fertilidad, empiezan a voltear a ver a la mujer otra vez, a entender y a querer arreglarlo, porque claro, es pero un es que problema aparte si no nos podemos embarazar. si te fijas, justo, o sea, para las únicas cosas, bueno, a ver, voy a hacer un statement muy fuerte, pero esto también quiero que sepan de este podcast. No se lo tomen todo tan literal. Somos 2 amigas echando chismecito, contándoles nuestras frustraciones con datos, claro, porque somos profesionales de la salud, pero bueno, nada más para que sepan como paréntesis, no se tomen todo tan a pecho lo que decimos aquí. Pero les iba a decir que está cañón porque para lo que sí nos voltean a ver hablando ahorita que tocaste lo de fertilidad, es justo, ¿no? O sea, cuando hay un tema de infertilidad en la pareja, ¿a quién voltean a ver? A la mujer. Ah, Pero como que también. para las cosas positivas, no, ¿sabes? O sea, como que llegamos a un punto en el que eso, o sea, ahí sí nos voltean a ver, pero porque seguro es culpa de la mujer, seguro es responsabilidad de la mujer. Hasta hace muy poco, y yo batallo muchísimo con hacer que mis pacientes que vienen a prepararse para el embarazo incluyan a sus esposos. Es impresionante. Y la mayoría me dicen, no es que mi esposo no va a querer, no es que mi esposo no va a querer, le platico, pero no va a querer. ¿Cómo? O sea, pero justo, entonces si hay un problema de fertilidad, aún así me vas a echar la culpa a mí cuando yo fui la única que sí se preparó, ¿sabes? O sea, ahí sí hay un tema Claro, como nos voltean a ver para el lado equivocado. totalmente. Entonces, si tienen que arreglar el problema para que podamos tener hijos, okey, vamos a ver, y por eso existe el IVF desde hace mucho tiempo. Pero los problemas que afectan a la mujer, por ejemplo, y generan dolor, como la endometriosis, ¿quién está investigando la endometriosis? Afortunadamente empiezan a hacer muchos más estudios y también hay mucho más mujeres, en la comunidad científica, Ujú, pero claro, si a la mujer le duele, ay, qué exagerada. Nada más vamos a fijarnos en que sí pueda concebir, porque necesitamos. exacto. Y no cómo podemos prevenir los problemas de fertilidad, sino cómo arreglarlos, ¿no? Son un tratamiento in vitro ya es directamente vamos a asegurarnos de que esto sucede y es una maravilla. O sea, nunca voy a estar en contra, al contrario.
muy agradecida con que existan estas cosas. El tema es, Totalmente. ¿por qué no también nos estamos enfocando en toda la parte de la prevención? ¿Por qué no estamos buscando a ver cuál era el problema de raíz? Porque a lo mejor muchas mujeres que se tuvieron que someter a estos procesos que son muy cansados, pueden ser desgastantes emocional y físicamente y además carísimos, a lo Ese mejor es otro. muchas de estas mujeres podrían haber hecho algunos cambios que les ayudaran a mejorar el problema de base. No todas, y no hay que generalizar. O sea, de hecho, muchas sí vamos a tener que acabar en acudiendo a reproducción asistida, pero también hay una gran parte de la medicina que se ha perdido, que era como más la medicina del médico de cabecera que te ve de forma integral, ve todo lo que te está pasando y conecta los síntomas. Tú Sí, cuéntame total. más de esto, ¿por qué nos alejamos tanto de este tipo de medicina? Es que, a ver, yo creo que aquí es un tema como muy, como, ¿cómo diré? Como tiene 2 lados de la moneda, ¿no? O sea, porque siento que por un lado, em, o sea, bueno, a ver, ahí te va. Me voy a hacer un poquito más para atrás. Creo que cuando estudias medicina te das cuenta de lo chingones que son los médicos generales, out there en la sociedad, al revés, ¿no? O sea, a mí me pasó que desde que estudiaba medicina era luego, luego, o sea, en lugar de o sea, de disfrutar el hecho de que estás estudiando medicina, siempre la pregunta era: "¿Y qué especialidad vas a hacer? ¿Y qué Ujú, especialidad vas a hacer?". Entonces, como que creces o vas desarrollándote también con esta mentalidad de. Incluso escuché muchas veces personas que me decían: "Es que si no vas a hacer especialidad, ¿para qué estudias medicina?". Entonces, guau, creo que le fuimos quitando mucho peso y mucho valor al ser médico general, que al final el médico general es esa persona que tú estás diciendo, que puede ujú, vincular todos tus síntomas y join the dots, porque es la persona que tiene que saber de todo. No es por claro, hacer menos a nadie, mi mejor amigo es oftalmólogo, pero tú ahorita le preguntas algo de pediatría y probablemente te va a decir: "No tengo la más mínima idea". En cambio, un médico general va a saber de todo, ¿no? Entonces, creo que le fuimos quitando como este valor y fuimos enfocándonos tanto en que el especialista vale más, que entonces cada vez hay más gente que quiere solo saber de una cosa, porque eso le da valor ante la sociedad. Y entonces estamos empezando a claro, desconectar todos los sistemas que ya no eres capaz de integrar todo, ¿sabes? Entonces, justo, a ver, a mí en medicina no me enseñaron nada de psicología, no llevas absolutamente nada de salud emocional. Yo ya porque soy sé, una intensa y porque me encanta y lo practico en mí, o sea, yo voy a terapia porque creo que todo tiene que ver, pero es muy raro que alguien te diga, a ver, y vamos a checar también tu parte emocional, y vamos a checar por ejemplo, con temas de fertilidad. Okey, vamos a checar cómo está tu sueño, ¿sabes? Mucha gente te va a decir: "¿Qué tiene que ver la fertilidad con el sueño?". Pero es por esto que todo mundo todo. fue dándole exacto, pero es un poco por esto que todo mundo fue dándole solo valor a la gente que estaba ultra especializada. Fuimos perdiendo esta parte de poder ver como la foto completa, ¿sabes? O sea, eso me Cañón. parece tristísimo. Hace rato me reí porque cuando dijiste de sí, un médico general, tal, pensé, y si encuentras uno, nunca lo dejes ir como Ross Geller a su pediatra, ¿no? O sea, Literal. pero sí es muy heavy, y yo extraño en Alemania mucho, que bueno, seguramente hay, doctores de ese estilo que no he encontrado, pero extraño mucho a mi doctora de toda la vida de México, o sea, que me va a hacer justo ese diagnóstico más integrativo y que, mm, se va a tomar el tiempo de pensar, de verme, de revisarme completa. Sí, totalmente. Pero sí, mientras más nos alejamos de eso también, más nos alejamos de la prevención. O sea, la medicina de hoy me da la sensación de que es muy paternalista y está muy centrada en tapar el síntoma o arreglar el síntoma, que también es importante, pero no mucho en ver de dónde viene y entenderlo como un sistema, como la medicina funcional, que me parece apasionante. Sí, es que, a ver, te voy a decir una cosa, a mí eso de la medicina funcional me hace un poco cortocircuito y sé que mucha gente va a brincar con esto, pero yo no puedo con que la gente, los médicos funcionales, los respeto, qué bueno, qué padre, pero siento que se cuelgan una medalla que todos deberíamos de tener. O sea, todos los doctores deberíamos de Ya, ser funcionales. El punto de la claro, medicina funcional es ver el problema de raíz y todos deberíamos de claro. verlo de raíz. O sea, no debería de ser algo, un mérito extra, no sé cómo no es que se los quite a ellos, es que todos deberíamos de ser así. O sea, Sí, 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 sí. eso digo como, qué cañón que lo que debería ser lo normal se ha vuelto lo guau, ¿sabes? O sea, Lo nuevo, o sea, es como, te traemos algo muy, muy, muy heavy que se llama medicina funcional, y la, medicina tradicional china es funcional desde la raíz, la medicina ayurveda, que siempre lo digo mal.
y la medicina como se practicaba antes, ¿no? Que qué bueno que podamos especializarnos tanto, o sea, de verdad, aquí Isa y yo somos fans número uno de la ciencia y de, de lo comprobable, o sea, dentro de que nos gusta ser holísticas, que bueno, más como integrativas, que es poder incluir diferentes tipos de tratamientos, sí nos vamos por lo que está respaldado por la ciencia y bueno, sí es Totalmente. muy importante. Y respetamos todas las especialidades. Sí, sí, obvio, 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 no hacemos menos a nadie, solamente estamos aquí sacando frustraciones. Pero justo ahorita que dices la palabra holística y que después la corregiste, eso también creo que ha sido un problema. Creo que Sí, se ha como prostituido tanto el tema holístico que ahora ya, se ve como algo chamánico, ¿no? O sea, como si fuera algo de energías, cuando en realidad la palabra holístico viene, o sea, en inglés es holistic, como de verlo as a whole, ¿sabes? O sea, verlo completo, solo que en claro, español ya lo cambiamos y ya lo asociamos con locuras y brujería y claro, chamanería, cuando no, o justo. sea, es verlo como algo completo. Sí, y yo soy muy, bueno, practico, una psicología bastante espiritual. Muchas de mis intervenciones están basadas en mindfulness y en fundamentos de la psicología budista. De nuevo, que está comprobado que funcionan y que se basan también en un análisis funcional del comportamiento de la persona, pero bueno, me estoy yendo por la tangente. Creo que un tema con lo holístico, como decías, es que se ha desvirtuado, pero también para muchos profesionales de la salud es muy frustrante cuando de repente alguien quiere vender un producto milagro o una técnica milagro. Por ejemplo, a mí me encanta la idea de sentarme a pensar algo que quiero, desearlo y quizás decretarlo. Pero cuando entra alguien y dice, uy, estás teniendo un problema de fertilidad, lo que necesitas es pensar en positivo, quitarte el miedo y decretar, es que no manches. Y además es darle todo el problema a la mujer, es como, tú tienes el control, te da alivio, pero luego si no funciona, decreté mal. Entonces, hay cosas que puedes usar como apoyo, que te van a subir el estado de ánimo, que van a poner tu sesgo en algo positivo y lo que quieras. Ya si funciona o no el decreto, ni me voy a meter. El tema es cuando empezamos a dejar otros tratamientos psicológicos que son más completos, bueno, y que son los probados y estudiados y estudiados y estudiados, ¿no? Un poco de todo está muy bien, pero sí fijarnos que estamos Sí. que no estamos dejando la parte importante. Y creo que de esto se trata este podcast, ¿no? De justo queremos darles un espacio en el que nosotras vamos a investigar, nosotras vamos a descartar, vamos a hacer ese juicio crítico y decirles, esto sí, esto no, esto sí tiene respaldo, esto con cuidado, ¿no? Totalmente. Y también como, justo como regresando a lo que estás diciendo ahorita, que igual y no es que estemos en contra de alguna No, práctica específico, sino que algunas tenemos sí. que entender, sí, bueno, obvio, algunas sí, pero en la mayoría de las cosas, yo diría como mientras aprendamos a verlo como complementario, Eso, como dices, no abandones tu tratamiento porque te dijeron que te pongas a decretar. Mejor decreta mientras estás en tu tratamiento, ¿sabes? O sea, claro, si siento que si aprendemos a poner todas las fichas del rompecabezas juntas, pues obviamente va a tener un mayor impacto, y creo que ahí está la línea delgada entre el creerte la cura milagro contra decir: "Okey, si esto no me va a hacer daño y puede ser que me sume, pues why claro, not", ¿ves? O sea, claro, si no sí hace te va a daño, curar salirte a hacer grounding, no per se te va a quitar una enfermedad, pero te apuesto a que eso, sumado a tu suplementación, a tu tratamiento, a tu bla, bla, claro que todo va a sumar y va a ser algo increíble. Y creo que tenemos que aprender a dejar de ser todo o nada, blanco y negro, ¿sabes? O sea, más bien empezar a eso, ¿no? O sea, que la ciencia puede convivir y coexistir con cosas em, espirituales o con cosas claro, que no necesariamente tengan que estar comprobadas al 100%, pero justo siempre y cuando no abandones una cosa por la otra. O sea, creo que eso sería como justo gran parte de lo que queremos explicarles aquí, porque yo sí hago muchas cosas que no tienen necesariamente que ver con la medicina tradicional y que, es más, tengo amigas de yo la también. carrera que critican algunos de mis approaches y me dicen de que no, cero estoy de acuerdo. Y yo, güey, no me importa. O sea, yo Castor oil. exacto, castor oil, justo, em, el grounding, yo todos mis zapatos son barefoot, o sea, no tengo un solo par de Así te zapatos. presenté.
Exacto, y porque genuinamente creo que eso te cambia absolutamente todo. A todos mis pacientes los mando al psicólogo, les hago escribir en su libretita agradecimientos, porque sí creo que el agradecimiento es una, em, emoción, o no sé qué sea, pero con una Que te induce frecuencia a un estado emocional. y según lo que han estudiado, es lo que tiene mayor vibración y, o sea, sí creo a ver, y al final de cuentas, antes de que me desvíe tanto, pero tenemos que pensar que estamos hechos de células, y las células están hechas de átomos, y los átomos están hechos de energía, no hay más, somos energía. Entonces, ¿por qué bloquearíamos también esa parte a nivel energético, sabes? O sea, siempre y cuando no hagas ninguna locura, pero creo que eso, o sea, creo que eso es parte de este espacio, como abrirnos a también platicar cosas que igual y en una Pau va a estar en contra y yo voy a estar a favor, o de repente vamos a intercambiar y se puede volver un debate divertido, Totalmente. y creo que eso es súper importante. Estoy 100% de acuerdo contigo y le nada más añadiría que también depende mucho desde dónde lo hacemos, ¿no? Porque si estas prácticas las empezamos a hacer desde la ansiedad, desde el voy a hacer absolutamente todo, entonces, tengo que hacer mi grounding, pero el grounding ya me está dando estrés porque no he hecho grounding hoy y no he hecho mi masaje linfático y me falta, o sea, yo misma he tenido unas listas, o sea, hoy que empecé con Red Light Therapy, eje linfático, Washa, o sea, conté 50 minutos. Mientras estaba en la Red Light Therapy estaba meditando y dije: "Guau, qué bonito, 50 minutos no tengo todos los días para empezar mi rutina de la mañana". Entonces, también creo que muchas veces, si nos metemos a este mundo de lo integral, de lo holístico y tal, de repente salimos con una de tips y de necesidades, porque además cada quien vende la suya como esta es la que debes de hacer, y todas son importantísimas. Ujú. Hija, yo, o sea, me estaba muriendo de ansiedad en algún punto intentando hacer estas cosas, ¿no? Sí, Y total. también esto es mucho lo que me motiva a hacer este podcast, de decir, a ver, todo empieza por preguntarnos desde dónde estoy haciendo esto, desde la Les escasez, dije desde que amaba el ser keto. control. Ah, Se los 100%. advertí, se los advertí. Es muy importante hacernos preguntas. Y luego también digo, no te tienes que contestar todas las preguntas. Mis pacientes, ahorita que estoy diciendo hay que hacerte preguntas, han estado diciendo, me dijiste que me dejara de hacer preguntas existenciales. Depende cómo, cuándo y dónde. Pero bueno, el caso es que si todo esto lo haces desde un lugar de autocompasión, desde un lugar de decir, a ver, lo que humanamente es posible hacer, voy a probar algo y tal, muy bien. Pero también querer integrar todo, nada más nos genera más estrés. Lo he Estoy dicho. de Y creo que esto que acabas de decir, o sea, el hecho de justo 50 minutos no los tengo diarios, pero aparte, aunque los tuviera diarios, linkeándolo de nuevo a la parte biológica, mi energía y mis hormonas no se ven igual diario, entonces igual y sí tengo el tiempo, pero en esta fase de mi ciclo mi energía no es la misma energía que hace 2 semanas que hice mi rutina perfecta, súper consistente durante 2 semanas Total. exactas, que ya hablaremos después más del tema y de por qué pasan estos cambios, pero justo el decir, con que des tu 100% de ese día, lo que tienes disponible ese día para dar es más que suficiente. Gracias por regresarnos al tema por el cual estamos haciendo el podcast, porque hace como 10 minutos pensé: "Ay, hay que regresar al tema del ciclo menstrual", y mi ADHD lo volvió a descartar en cuanto dije: "Tengo que agregar algo en este tema". Sí, ciclo menstrual. Gracias a eso no siempre tenemos la misma energía, pero no tiene por qué ser un problema. Queremos Claro. hablar en este podcast mucho de lo que es ser mujeres. Ahorita nos metimos mucho en la medicina y en lo que faltaba para las mujeres, y bueno, luego salieron otras frustraciones, pero este podcast es para hablar de qué significa ser hormonal y entender paso a pasito cómo funciona nuestro cuerpo, que Isa nos va a dar ahí unas clases buenísimas. Exacto, ese es el punto, que aquí tengan un espacio para poder dejar de luchar contra nuestro cuerpo, más bien Vale. aprender a trabajar con él a nuestro favor, con nuestro ciclo a nuestro favor, darle la carga negativa a ser hormonal. Creo que Ujú. eso sería parte de nuestros principales objetivos, quitarle esa carga negativa. A Pau no le gusta que lo diga así, pero para mí sí es un superpoder. Yo creo que si aprendemos a entender, a leer qué nos está diciendo nuestro cuerpo y con base en eso actuar, somos mucho más poderosas que un hombre que tiene un ciclo de 24 horas y que es más robótico. Creo que si aprendemos a hacer las paces con esto, dejamos de luchar en contra de esto, le quitamos esa carga negativa que a ver, ¿a quién no le ha pasado? Desde chiquita era el típico, seguro te está bajando, seguro estás en tus días, o ya sabes, no le digas nada porque ya le va a bajar. O sea,
hay que quitarle esa carga porque sí, sí me va a bajar y qué chingón que me baje, ¿sabes? O sea, ya que entiendes lo que significa que te baje, lo aplaudes, lo abrazas y, o sea, qué chingón que me baje y Sí. celos Y de que no es así no te nada humillante, nada por lo que escondernos, ¿no? Y cuánto, me acuerdo, era de: "Ay, me regalas un tapón", y te escondías, y salías, y no se vayan a dar cuenta de que estoy en mis días, te manchabas y era el horror. O sea, no me gusta que digas que, es un superpoder, porque creo que sí, pero el conocerlo, saber cómo funciona y cómo usarlo para tu ventaja es el superpoder. de acuerdo, súper de acuerdo. Pero igual, yo Y creo que tenemos superpoderes las mujeres. Es que bueno, me parece también sí. me parece Y impactante. quería comentar como una anécdota, bueno, no sé si es anécdota, simplemente es algo que pasa. Choque cultural. Em, Aquí en Alemania son mucho más abiertos, en general lo sabemos, ¿no? Pero la primera vez que me dijo mi suegro de: "Ay, sí, pobre de ti", me dijo Florian que tienes cólicos porque estás en tus días, y yo: "¿Suegro?". Así de: "¿Por qué sabes eso de mí?". Y Okey. ahora es como normal. Aparte, por alguna razón siempre coincide que cuando viajo con ellos, estoy en mis días, y ya, güey, es de: "Ay, no, me siento pésimo, tengo cólicos", o Sí. de, no sé, estoy de malas porque estoy en mis días, o lo hemos normalizado tanto, y luego hice la prueba con mi papá de, bueno, voy a ser superabierta con él de: "Ay, pa, es que estoy de malas y me siento triste porque tengo cólicos", y mi papá: "Pobre de ti, mijita". Shock, ¿no? Guau, qué Porque locura, porque es algo que no podemos hablar, ¿no? Y qué eso que mi locura. papá, es superabierto y tenemos una comunicación muy abierta, pero les da ansia a los hombres, sobre todo en, me atrevo a decir, Latinoamérica, Ujú. porque lo hemos vuelto un supertabú. Claro, pero es que justo, siento que regresando a lo primero que dijimos, bueno, no lo primero, pero las primeras cosas, es porque no lo conocen y normalmente la gente le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Bueno, según yo. Y porque lo de la mujer es tabú, y porque lo de la mujer no interesa, o porque lo de la mujer es sucio. O sea, estamos hablando de que creían que por cuando estábamos menstruando, secábamos los campos. O sea, por tradición, lo que le pasa a la mujer se ha visto como algo malo, sucio, de mala suerte. O sea, Sí, claro. O sea, en algunas religiones no puedes entrar a sus templos en tus días, no puedes hacer ciertos rituales en tus días, pero creo que es justo esta parte de qué es lo desconocido, que no entienden qué es lo que está pasando porque nunca le han dado la importancia, el valor y entonces pues es más fácil bloquearlo y prohibirlo que tratar de entenderlo. Entonces creo que justo nosotras totalmente. tenemos que romper con esto. Estamos pleno 2025, 2026, dependiendo cuándo estés escuchando este episodio, pero justo creo que tenemos un poder, o sea, una oportunidad ahorita de empezar a cambiar esto, de ser mucho más abiertos, y eso, o sea, que se vuelva normal, porque volviendo a lo que decías con tu suegro, por ejemplo, pues tú entonces tenías que fingir que nada estaba pasando y aguantarte Sí, los cólicos por no poder decir o te inventas otro diagnóstico, o me duele la panza, o ya sabes, o exacto. sea, Me duele la cabeza. ¿por qué? O sea, como, ¿por qué nos han obligado a tener que cuadrarnos al mundo masculino, al final de cuentas? Porque como a ellos no les da cólico, entonces hay que cambiarnos para allá. ¿Y por qué me tengo que avergonzar de algo que le está pasando a mi cuerpo, que me pasa todos los meses, que no elegí y que no tiene nada de malo? O sea, Total. en este podcast queremos hablar de todos los problemas específicos que pueden derivar del ciclo o de una pobre salud hormonal, sin culparnos a nosotras. No queremos hablar de perfección, no queremos hablar de esta es la lista de las cosas que deberías de estar haciendo, hazlas sí o sí. De hecho, queremos hablar de lo difícil que es seguir estas listas, de lo difícil que es apegarnos a los hábitos. Queremos hablar de todo lo que no nos contaron, no solo específico a cómo funciona el ciclo, sino a cómo el ciclo cambia nuestra energía y nuestra disposición a lo largo del mes. Queremos hablar de anticonceptivos, ¿sí o no? Queremos hablar de qué suplementos sí, qué suplementos no sabemos. Queremos hablar de problemas en relaciones y cómo eso se puede relacionar también con el ser mujer. O sea, queremos hablar de todo, 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 ¿no? De todo. Y seguro se nos van a ir ocurriendo más y más cosas, porque, pues, al final de cuentas es nuestra vida diaria, o sea, de todas las mujeres, y siento que solo hace falta poner un poquito de atención para darnos cuenta como de todo lo que pasa en un día para Sí. nosotras, todo lo que pasa en un mes.
Y justo, o sea, no queremos hablar solo de los problemas hormonales, sino de los problemas que el negar que eres hormonal te puede traer. O sea, Sí, el no conectar contigo. Ese no conectar, totalmente. ¿qué problemas te puede traer? Totalmente. Justo, y eso que dices del no conectar contigo deriva en toda la lista de síntomas o de barreras que puedes estar sintiendo que tienes y que nunca se te ha ocurrido que tienen que ver con una fluctuación hormonal, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a desmitificar muchísimas ideas que existen alrededor de la mujer y vamos también a contarte cosas como, no sé, qué tanto el estar en el piloto automático sin entender tus patrones también tiene que ver con, un burnout y un overwhelm que te surgió a raíz de haber querido ser superperfeccionista, y que probablemente durante una cierta fase del ciclo en la que tienes más energía, te comprometiste a unas cosas que luego llega hasta la otra fase del ciclo, caput, ¿no? O sea, completamente ya sin energía. Entonces, vamos a hablar de cómo economizar, ¿no? ¿Qué más se te ocurre que vamos a desmitificar o abordar? Pues sí, creo que, em, eso que dices súper cierto. Y a ver, yo me atrevería a decir que también vamos a tratar de empezar a normalizar ciertas cosas. O Sí. sea, yo voy a hacer que ustedes, después de este podcast, normalicen cancelar planes, porque los hice en mi fase ovulatoria y ahorita estoy en la lútea y me parece el peor plan del mundo, algo que en mi fase ovulatoria me parecía el mejor plan. O sea, Y yo voy a yo enseñarles a normalizar eso. Y yo les voy a ayudar a distinguir cuando estás siendo autocompasiva y estás diciendo: "Perfecto, lo voy a cancelar", y cuando a lo mejor nos tenemos que echar un poquito de más ganas, nos tenemos que extramotivar y cómo hacerlo cuando a lo mejor nuestra energía no está cooperando, pero es importante para nuestra salud, para sentirnos en alignment con nuestros valores, que es algo que voy a decir mucho. Súper, sí. Y bueno, yo solo les quiero hacer un reminder de que somos 2 profesionales de la salud, compartiéndoles datos científicos, sí, pero también echando chisme entre amigas, contando mucho de lo que nos pasa a nosotras. No absolutamente todo lo que les decimos le tiene que pasar a todo mundo. Habrá cosas que No, Isabela perciba de una forma, habrá cosas que Paulina perciba de otra forma. Vamos a tratar de que esto sea una conversación cómoda, a gusto, que si nos tenemos que confrontar en algo sea siempre con muchísimo respeto, basado en ciencia, sí, pero tampoco tomen todo personal, tampoco se lo tomen súper a pecho. Aquí nunca vamos a decir que tenemos la verdad absoluta, eso no, no es nuestra personalidad y no es lo que estamos buscando. Y más bien vamos a tratar de darles herramientas, cosas que pueden hacer en su día a día, cómo pueden tomar mejores decisiones, estrategias para llevar mejor su ciclo, para entenderse mejor, para fluir con su energía femenina y con los cambios hormonales que son mm, un hecho que están sucediendo. Y también creo que desde la parte de las dos, pero mucho más, Pau, les va a ayudar a validar lo que sienten, a mm, que no se sientan tanto que no están locas, pero tampoco que tienen el control de todo. Justo lo que decía hace rato, justo, que no porque decretes y entonces si no salió es porque es mi culpa, porque no lo quise lo suficiente. No, o sea, aquí vamos a también validarlos y darles ese apoyo emocional y, creo que eso es totalmente. el objetivo principal. 100%, creo que cuando nacemos, mujeres, nos dan como una mochilita ya que viene con ciertas cosas y una es culpa, ¿no? O sea, Totalmente. de verdad, yo conozco mucho más personas que se identifican como mujeres con culpa que hombres. No quiero generalizar y conozco muchos hombres que sienten culpa también, pero sí creo que es un trait especial de las mujeres y que muchísimo, muchísimo está relacionado justo con esta parte de sentirnos avergonzadas por ser hormonales y por no entenderlo. Así Ujú. que todo lo que dice Isa, eh, hablar de la verdad cómodamente, pero de lo incómodo y, abiertas siempre a que nos hagan preguntas, a que nos digan: "Oye, dijeron esto, pero yo vi en otro research que no es así", y entonces lo investigamos y nos corregimos si es necesario. Las 2 amamos estudiar, somos supercuriosas y es parte como de los valores que queremos transmitir en este podcast. Entonces, nos podemos equivocar y actualizar constantemente. Y bueno, las queremos invitar también a ir reflexionando, preguntarse qué tanto se conocen y qué tantos temas, pueden identificar que a lo mejor han sufrido a lo largo de sus vidas, pues, desde la parte emocional, como justo sentir, pena o duelo cuando te baja, el coraje cuando te baja justo antes de
de un viaje o sentirte de repente súper de bajón y de repente decir: "Ah, no manches, claro, ya me bajó, era por eso". Que empiecen a observarse con un poco más de curiosidad en el presente y hacia el pasado, ¿no? O sea, ¿qué cosas me han faltado de información? O sea, una vez me acuerdo que tuve un periodo de amenorrea, ya luego iremos hablando mucho de nuestras vidas, supongo, y contando historias, pero después de un periodo grande de amenorrea, me estuvo bajando durante como 40 días, súper fuerte, súper pesado, y me acuerdo de sentirme muy culpable, de no saber exactamente por qué, pero sentir culpa, sentir vergüenza y saber que algo estaba mal conmigo y tampoco poderlo compartir Ujú. y que nunca me dieron respuestas. Y hoy tengo todas esas respuestas que quisiera ir con la niña de 14 años y decirle: "A ver, te estaba pasando esto por esto y esto y esto, no es tu culpa, bla, bla, bla", ¿no? Pero Sí, qué piensen también cañón. en su niña, en todas las versiones como mujer que viven en ustedes y que han enfrentado algún reto, o que nunca se han preguntado y que de repente ahorita les remueve algo como de: "Uf, ¿por qué me siento tan desconectada de mi cuerpo?". Totalmente. Y justo como esta culpa te obliga a vivir cosas en solitario, o sea, cosas que pudiste haber vivido acompañada, pero que por sentirte culpable y avergonzada, te obligaste a vivirlo sola. Y yo, me Props da para tristeza. esta Pau de 14 años. Creo que vamos a tocar temas sensibles y temas muy interesantes, muy bonitos. Y, pues bueno, gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. Estamos súper emocionadas y yo les recomiendo que escuchen el siguiente, en donde ya nos vamos a meter un poquito más, ahora sí, explicar las fases del ciclo, desde la parte biológica siempre conmigo y desde la parte emocional siempre con Pau. Entonces, creo que se va a poner interesante para que empiecen a observar y a ver estas relaciones que probablemente no te habías dado cuenta o probablemente sí, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Así que nos encantaría que nos escuchen en el siguiente episodio. Les dejamos aquí nuestras redes sociales para que nos sigan y también les vamos a dejar un enlace para que se metan a ver las sorpresas que ya tenemos para ustedes, que creemos que les van a gustar mucho. Si se les ocurre algún tema, si tienen preguntas o lo que sea, por favor escríbanos, ya sea por DM a cualquiera de nosotras, al mail que vamos a dejar. Todos los datos los van a encontrar en la descripción del episodio. Y pues nada, queremos escuchar de ustedes y nos vemos la siguiente semana o en el siguiente video, no sé cómo se dice esto. Hasta la próxima. Bye. Bye.